Muy buenas tardes a todos y todas. Me voy a presentar. Yo soy la doctora Verónica Morín y bueno, desde este año tengo a mi cargo el área de salud y bienestar de Somos Uruguay. Les doy la bienvenida a este nuevo ciclo de encuentros dedicado a salud y bienestar. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes su presencia y su compromiso con el intercambio de ideas, el crecimiento conjunto y el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Vamos a comenzar este encuentro compartiendo el video institucional de Somos Uruguay, una comunidad que impulsa el diálogo, el desarrollo y la sinergia entre los sectores público y privado del país. El lanzamiento de la nueva web es fruto de la acumulación de más de 20 años de experiencia periodística y técnica del equipo de Somos Uruguay. El proyecto nació en 2004 y fue incrementando con el paso de los años su alcance y multiplicando sus productos de comunicación, siempre apuntando a generar contenidos editoriales de alto nivel, confiando en el país y en su gente, en sus empresarios y sus trabajadores, intentando reflejar el esfuerzo, las ideas y los logros de los uruguayos. Fue reuniendo hacia su alrededor a un creciente número de empresarios, actores sociales y políticos que encontraron en Somos Uruguay un ámbito profesional serio y responsable, amigable y cálido, muchas ideas y muchas oportunidades de negocios, de sinergias para construir, con otros como ellos, nuevas y fructíferas actividades empresariales. Encontraron también amigos, gente con la quien trabajar y en la cual confiar. Eso fue conformando la comunidad de Somos Uruguay. Utilizamos todas las formas de comunicación. Empezamos con Somos Uruguay Revista, le siguieron los desayunos útiles y las cenas de línea de encuentro. Desarrollamos programas de educación para empresarios y trabajadores y tuvimos nuestro programa de TV. Mantenemos nuestros muy populares encuentros semanales de camaradería, con agenda libre y clima distendido. Una copa y algo para picar, para conversar y conocernos. La nueva web pretende sintetizar toda esta vida del proyecto, con más información, más contenidos multimedia, más intercambio entre los integrantes de nuestra comunidad de amigos, de todos ustedes. Hoy es el día, aquí comenzamos una nueva etapa. La invitación queda hecha. Nada de lo que hemos logrado hasta ahora hubiera sido posible sin ustedes. Gracias. Queremos agradecer especialmente también a nuestros auspiciantes, Sofitel, Danone, Sarubi, Ili, Maroñas Entertainment, Pangiorno, Betel Spa, Dairico, Garnier, Emergencia 1, Natural Bars, Divino y la Sociedad Uruguaya de Gestión Humana, cuyo apoyo hace posible este tipo de espacios de reflexión y encuentro, y su compromiso con la comunidad y con el país son fundamentales para todos, así que muchas gracias a ellos. Para dar inicio formal a la jornada voy a invitar a nuestro director, Mario Lev, a tomar la palabra. Gracias, Mario. Buenas tardes para todas y todos. La verdad que es un privilegio contar con todos ustedes en medio de una tarde invernal y decirles que estamos muy contentos por este nuevo año que se inicia para Somos Uruguay, donde la mayoría de ustedes ya han participado de algunos de los eventos que hicimos, y decirles que, como bien deben saber también, este ciclo consta de 4 eventos. Este es el primero de ellos y ojalá nos puedan acompañar en todos. Y bueno, como decía el spot, nuestros habituales desayunos de trabajo, que en el próximo, si no se adelanta uno, que seguramente así sea, va a estar como disertante el intendente de Montevideo, Mario Vergara, y queremos invitarlos a que participen del mismo. Y nuestras cenas, que la última fue hace unos pocos días con el ministro de Ambiente con capacidad colmada en Cottage. Así que invitarlos a que sean parte de Somos Uruguay, una empresa que pretende ser muy participativa, donde queremos que sigan sucediendo estas cosas tan lindas como nos pasó con salud, donde empezamos con charlas el año pasado, una charla el año pasado. Este año se armó un equipo multidisciplinario donde hay 10 personas ya trabajando. Como dice Vero, que es la coordinadora,
tan solo 3 médicos, el resto es gente vinculada a la academia, contadores, arquitectos, algunos de ellos, seguramente todos, nos están acompañando hoy, pero estamos armando otros grupos vinculados al deporte, al comercio internacional y algunas otras novedades que vamos a ir contando en los próximos días. Gracias por acompañarnos nuevamente y los dejo con los expositores, que siempre digo lo mismo, es lo más importante. Gracias. Para dar contexto a nuestra conversación de hoy, los invitamos a ver un mensaje de apertura especialmente enviado por Carmen Bueno. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Gestión y Políticas Públicas en América Latina por la Universidad de Barcelona y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales por la Dirección Técnica de la Fundación Pública de España. Tras 11 años en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo del Ministerio de Trabajo de España, en 2009 ingresa a la Organización Internacional del Trabajo como especialista en Administración e Inspección del Trabajo. Allí, desde el 2011, se desempeña como especialista principal en seguridad y salud en el trabajo en la oficina de la OIT para todo el Cono Sur y América Latina. Vamos a recibir entonces el video que preparó Carmen Bueno. La temática elegida este año para la campaña global de la OIT con ocasión del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo está dedicada al impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en la seguridad y salud laboral. Sabemos que las innovaciones tecnológicas y digitales, incluyendo la inteligencia artificial, ofrecen importantes oportunidades para mejorar la seguridad y salud ocupacional. Sin embargo, también pueden generar otros riesgos a los que deberemos prestar especial atención. Por ejemplo, la automatización de los procesos y el uso de la robótica están reduciendo la exposición a entornos peligrosos y a movimientos repetitivos, pero en cambio pueden introducir otros riesgos debidos a fallos mecánicos, ruido, problemas ergonómicos y factores psicosociales. Los sensores ambientales y los dispositivos portátiles inteligentes permiten la detección de riesgos en tiempo real, respaldando así una gestión proactiva de la seguridad y salud. Sin embargo, también pueden producir riesgos ergonómicos como incomodidad o fatiga, riesgos psicosociales si los trabajadores se sienten presionados para mantener ciertas métricas en su rendimiento o en su salud, y problemas éticos y de privacidad respecto a los datos. La realidad virtual y extendida se está consolidando como una herramienta eficaz de formación preventiva. Los entornos virtuales inmersivos permiten a los trabajadores experimentar situaciones en un entorno controlado, lo que reduce el riesgo de accidentes durante la capacitación y mejora el desarrollo de habilidades. Pero a la vez pueden presentar otros riesgos como visibilidad reducida, problemas de equilibrio, fatiga visual y sobrecarga cognitiva. Una innovación tecnológica que permite mejorar la asignación de tareas, el compromiso de los trabajadores con la organización, la conciliación de la vida laboral y personal y el desarrollo de habilidades es la gestión algorítmica del trabajo. No obstante, aquí también debe ponerse atención a riesgos como la vigilancia excesiva, la pérdida de control y autonomía, la intensificación de las tareas y la posible introducción de sesgos discriminatorios. Por último, la digitalización ha dado paso a nuevas modalidades de trabajo, como el teletrabajo o las plataformas digitales, que ofrecen ventajas como una mayor flexibilidad, una mejor conciliación de la vida laboral y personal y mayores oportunidades de inclusión laboral de grupos vulnerables como, por ejemplo, las personas con discapacidad. Sin embargo, estas modalidades tampoco están exentas de riesgos, entre los que se encuentran los riesgos ergonómicos y psicosociales. Para garantizar una transición digital segura y saludable, maximizando los beneficios de estas tecnologías y mitigando a la vez sus riesgos potenciales, creemos que son necesarias algunas acciones. Entre ellas, la actualización de los marcos regulatorios y de las políticas y estrategias nacionales de seguridad y salud,
a fin de garantizar un adecuado equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de las personas trabajadoras. La integración de los riesgos derivados de los avances tecnológicos en los sistemas de gestión de la seguridad y salud, para asegurar que las tecnologías mejoran y no comprometan los entornos de trabajo. Las inspecciones laborales y los mecanismos de cumplimiento voluntario también tendrán un papel crucial, promoviendo el cumplimiento normativo, pero también orientando a las empresas y a los trabajadores en el proceso de adaptación al cambio tecnológico. La formación e información sobre las nuevas tecnologías y sus riesgos potenciales es también una herramienta importante para enfrentar estos desafíos. Y, por supuesto, el diálogo social, bipartito y tripartito, que seguirá siendo clave para lograr avances, así como seguir profundizando en la investigación para comprender mejor las repercusiones de las tecnologías digitales en la seguridad y salud. Queremos recordarles que los instrumentos normativos en materia de seguridad y salud laboral de la OIT proporcionan una base sólida para garantizar el derecho fundamental a un entorno de trabajo seguro y saludable en este contexto de transformaciones tecnológicas. Y les invitamos a consultar el informe que hemos elaborado este año, el cual reúne algunas experiencias mundiales, también de América Latina, en esta materia. Gracias por sumarse a esta campaña y por sus esfuerzos para garantizar que la transición digital no agrave las desigualdades y beneficie a todos. Bueno, aquí me avisan que todos utilicen ese QR que es para sorteos, así que aprovechen a ir dejando sus datos por ahí, los QRs que están sobre la mesa. Bueno, y a continuación vamos a dar paso a la siguiente conferencia de la tarde a cargo de la doctora Rosana Mendina, a quien invitamos a irse acercando, representante de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. La doctora Rosana Mendina es abogada, especialista en Derecho Laboral y Negociación Colectiva, doctora en Derecho y Ciencias Sociales egresada de la Universidad de la República, fue docente de la UDELAR en la región norte del Centro Universitario de Tacuarembó y aspirante en la Universidad CLADE, sede Punta del Este. Cuenta con una sólida experiencia en mediación laboral y negociación colectiva, desempeñándose en Dirección Nacional de Coordinación en el Interior como mediadora en audiencias individuales y colectivas. Actualmente integra la División Jurídica de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, donde ejerce funciones como asesora letrada del Inspector General del Trabajo y Seguridad Social. Bienvenida, Rosana. Bueno, buenas tardes. Es un placer y un honor compartir este ratito de diálogo con ustedes. En realidad, a mí me propusieron el tema y les confieso que cuando me dijeron, bueno, vamos a reflexionar sobre la IA, me hizo un poquito de ruido, teniendo en cuenta que no hace muchas semanas estábamos en el departamento de Artigas tratando con los empleados de la caña de azúcar, donde vimos y detectamos que faltaba, por ejemplo, dentro de muchas cosas que faltaban, agua potable. Entonces, cuando me dijeron la IA, digo, ¿habrá necesidad de abordar esto? Y a raíz de la investigación que me llevó a cabo y además a través de un curso que lo estoy haciendo, se puede detectar que en realidad nosotros somos un país muy pequeño y con realidades muy diferentes. Lo que vemos sí es que sí tenemos que atender esas necesidades básicas a veces que lamentablemente todavía hoy las padecemos, donde somos víctimas de accidentes laborales, donde se ha detectado que cada 10 días hay un accidente fatal, que lo repetimos hasta el cansancio de inspección, porque no es solo un número o una información, sino es algo que hay que sensibilizarnos y concientizarnos de eso. Entonces, a raíz de esto podemos ver, bueno, ¿y la IA? ¿Cómo impacta?
cómo impacta en el mundo del trabajo. ¿Es todo negativo? ¿Hay cosas positivas? ¿Qué es? En definitiva, la IA no deja de ser una herramienta, ¿no es verdad? Y su uso es lo que va a definir si esa herramienta es buena o esa herramienta perjudica. La miraba a Carmen Bueno, estuvo hace poco con nosotros y compartió también parte de su presentación, y me acuerdo que cuando lo proyectó en inspección y nos mostraba el esqueleto ese que es como cibernético, que ayudaba, todo lo demás, nosotros decíamos, acá esto como que no, pero en realidad acá esto como que sí. Porque después, a través de justamente las tripartitas que hacemos con los diferentes sectores, que es también parte de nuestras competencias en inspección, pudimos ver que acá se utiliza y bastante la tecnología y también ahora la inteligencia artificial en el trabajo. Entonces tenemos que detectar todas las situaciones que pueden traer consecuencias o que pueden traer situaciones que pueden ser positivas, como decía Carmen, por ejemplo, porque pueden ayudar a prevenir accidentes laborales, a no tener tanto tiempo de exposición con riesgos, pueden ayudar a detectar, por ejemplo, ella nos decía, pueden detectar la ubicación exacta de una caja y tener menos tiempo de exposición del trabajador para que busquen un depósito polvoriento, húmedo o atiborrado de cajas donde se le puede venir. Entonces, esa tecnología puede ser muy positiva, ¿no? Pero tenemos que estar alerta porque también esa tecnología tiene que estar basada en la ética. Eso es, siguiendo nuestra función y nuestras competencias, y les estoy hablando desde el Ministerio de Trabajo y desde la Inspección de Trabajo, que es donde yo estoy actualmente, y apuntando a lo que es el decreto 371 en el artículo 5, que dice cuáles son nuestras competencias, son prevenir, asesorar, ¿no? Y también, bueno, es el de la sanción cuando no podemos corregir preventivamente la situación o detectamos infracciones. Pero lo fundamental es la prevención. Y la IA también puede ser usada para eso. ¿Qué es la IA? Para conceptualizarlo, dice, interpreta datos, aprende y actúa con autonomía, usa inferencias, aprendizajes, algoritmos, y autonomía funcional, es el aprendizaje profundo que dice el Deep Learning, y herramientas diseñadas para humanos para influenciar en su entorno. Eso es una definición muy concreta de lo que es la IA. Pero cuando hablamos de IA y en nuestra realidad, que es lo que nos puede interesar, también tenemos que ver no solo la IA, sino toda la tecnología que de a poco se fue apoderando de nuestros entornos, y a lo que respecta a nosotros, los entornos laborales, y hoy conversábamos antes de iniciar, por ejemplo, lo que ya es natural para nosotros entrar a un supermercado y encontrarnos con un cajero automático. En un momento fue muy complicado en el sentido de que había de 5 cajeras, quedaba una, que pasaban con las otras 4. Eso crea mucha incertidumbre. Incertidumbre en el trabajador, incertidumbre en el que queda si va a poder funcionar, si va a poder aprender. Entonces, el ABC de todo esto es no que esté mal, sino poder capacitar para que ese trabajador se inserte. Y las otras 4 que nos quedaron, que tengan también su espacio en el mundo laboral. Un poquito yéndonos a lo que hablaba Carmen justamente de la OIT en el 2018, dice que sustituye la IA, ¿no? Hablando de la IA, sustituye tareas mentales no físicas, ¿tá? Que es la diferencia que tenemos con las tareas físicas, del ciberesqueleto, de las tecnologías que se usan, por ejemplo, para poder ingresar a un depósito y recoger una carga sin tener que hacer la fuerza, ¿no? Pero la IA va más allá,
Porque la IA lo que hace es sustituir tareas mentales. Entonces, ¿por qué decimos tareas mentales? Porque las tareas mentales son, ponemos datos, sacamos la información ya procesada. El dichoso ChatGPT, que es muy usado sobre todo por los estudiantes. ¿Hasta dónde eso beneficia y cómo saber usarlo? ¿Hasta dónde no adormece la posibilidad de hacer nuestra propia reflexión, de nuestra propia búsqueda de los datos para poder procesarlos con nuestra experiencia, con nuestras informaciones y con nuestra impronta? Porque lo que nosotros recibimos, ¿no?, ya procesado, lo pensó otro, no lo pensamos nosotros. Es fundamental poder pensar y discernir nosotros, y que eso que nos dan procesado lo podamos procesar nosotros y no adormecer nuestra capacidad de pensar. Entonces, eso es por un lado. El riesgo del desempleo, la precariedad y la desigualdad. Y ustedes me dirán, ¿por qué desigualdad? Desigualdad porque esas tecnologías, que todos accedan a esta, o por lo menos tender a que todos puedan acceder a esta, y que no quede en manos de algunos, porque ahí sí se genera lo peligroso de la situación. ¿Y cómo acceder todos a esta? A través de la capacitación. Yo pongo un ejemplo muy sencillo y que nos pasó a nosotros en inspección. Ya hace años que nosotros estamos con el sistema APIA, que es el expediente electrónico. Nosotros no manejamos más papeles, a no ser aquellos papeles que nosotros le decimos a los dinosaurios porque son muy viejos y ya no están más circulando. Está todo digitalizado, desde la firma del inspector hasta la notificación. Lo hacemos todo digitalizado. Incluso existe también el DOMEL, que es el domicilio electrónico, para poder hacer las notificaciones como corresponden, aunque está costando. Pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, cuando empezó el expediente electrónico, hubo cantidad de compañeros que se jubilaron. Y estamos hablando de gente preparada, con estudio, ¿tá? Y en cambio cuando vieron eso, yo no lo voy a poder hacer. Entonces, después, todo ese proceso de poder sacar el roce, el sello, el arrugar, la engrampada del papel, que nos resultaba como que era muy fácil, y tener que ir a un expediente electrónico fue todo un proceso. Y estamos hablando de gente realmente que tiene instrucción, ¿no? Entonces, imagínense frente a un trabajador que capaz que no tiene mucha instrucción y le dicen, bueno, tú hoy no salís con la lapicera y la libreta, te vamos a dar la tablet. Genera mucha incertidumbre. Y la gente que puede y que tiene cierta edad, se va. Le puedo decir, porque justamente es lo que dice, yo no sé si voy a poder. Y eso es lo que abre la brecha. ¿Quiénes van a quedar? Los más jóvenes, los que pueden capacitarse. ¿Y qué va a pasar con la precariedad del trabajo? Entonces, ¿para quién va a estar reservada el trabajo de apretar solamente el botón? Eso es lo que tenemos que reflexionar. Es verdad que sí, tiene oportunidades de reducción de costos, impulso sobre todo a países desarrollados. Y con respecto a reducción de costos, tenemos que tener en cuenta es que eso también implica reducción de lugares de trabajo. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo ubicar esta gente, ¿no?, y que pueda seguir trabajando y que pueda seguir aportando a la sociedad. Porque el trabajo dignifica y no es solo un dicho, es una realidad. Con respecto a la IA y el trabajo en la OIT del 2023, surgió un interrogatorio que es una anécdota que decía, no habrá apocalipsis laboral, pero sí cambio en los trabajos. Afecta principalmente a trabajadores del conocimiento, que era lo que yo les decía, y necesidades de políticas sociales y formación y de nuevas habilidades, que es como que el resumen de todo lo que les estoy diciendo. Va a haber cambios. Estos cambios son necesarios, no son malos, pero tienen que venir acompañadas por políticas sociales, por capacitaciones. ¿Ah? Entonces, no habrá apocalipsis laboral siempre y cuando se dé lo demás, siempre y cuando esté la capacitación, siempre y cuando esté acompañada, ¿no?, con políticas sociales al respecto. Los trabajadores invisibles de la IA, sistemas que dependen de la mano de obra precaria, que es lo que yo decía, el trabajador que se limita a apretar el botón,
Pero también está el que es el que hace con que la información llegue y que después, a través de esa información, salga todo lo demás. ¿Quién proporciona esa información? Eso que tenemos que reflexionar también con respecto a lo que estamos detectando en inspección. Y ustedes dirán, ¿y cómo? Sí, se está detectando discriminación a través de lo que parece totalmente objetivo. Porque yo a una máquina o a un algoritmo no le puedo caer ni simpática ni antipática. Porque es lo primero que te dicen. Lo seleccionó la máquina. Sí, pero la información que está en esa máquina la proporcionaste tú. Entonces, bueno, el trabajo de demanda, el mal pago, riesgos psicosociales y explotación globalizada. Es un poco catastrófico lo que nos dicen, pero en realidad es lo que nosotros tenemos que prevenir, porque para eso estamos. El enfoque de IA bajo el control humano, porque la IA es un instrumento. Es como yo digo, cuando empezamos a decir, bueno, ¿y esto cómo se va a manejar? Es un instrumento, y como un instrumento no puede ser malo ni bueno per se. Es un instrumento y según como yo lo maneje es el resultado que va a tener, ¿no es verdad? Entonces tiene que ir muy acompañado de la ética. Ya se está hablando del Observatorio de la Ley del Futuro sobre el trabajo en plataformas del 2026 y les cuento que nosotros ya tenemos una normativa del trabajo en plataformas, que es una ley del año pasado y que fue reglamentada y entró en vigencia el 8 de julio, o sea, es muy nuevita. El trabajo en plataforma da para hablar toda una tarde, que es otra cosa que está vinculada con las nuevas tecnologías y con todo lo que eso implica. Entonces no me quiero meter a eso porque es otro tema que implica mucha elaboración y reflexión, pero sí está vinculado con la tecnología. Cuando leímos la ley sobre plataforma decíamos, bueno, sí, está bien, existe, hay que regularla, ¿no es verdad? Pero, ¿qué está pasando con los trabajadores de la plataforma? Y acá empezó. ¿Son dependientes? No son dependientes. ¿Es un contrato laboral o es un contrato comercial? Es toda una reflexión, que ya les voy diciendo que sí son dependientes, pero fue toda una reflexión que se tuvo que hacer. Y pueden también tener independencia y ser una unipersonal y contratar. ¿Cómo que se llegó a esa solución? La transparencia algorítmica, la seguridad social y la salud laboral, el derecho a la desconexión de los datos, reglamentación de la Unión Europea sobre la IA en el 2024. Y cuando yo vi las multas, que por supuesto que son otras realidades y otras economías, pero cuando yo vi las multas que aplican en la Unión Europea, digo, qué buenos que somos, aunque somos criticados. Porque nuestras multas a veces son realmente muy benévolas cuando vemos situaciones de abuso. De abuso o a veces ni siquiera es abuso, es indiferencia. Yo lo catalogo como indiferencia. La indiferencia ante, bueno, yo no cumplo, que venga la inspección y que me multe. Y eso también se lo puede hacer con la IA, con la tecnología. No queda ajena a todo eso, por eso está muy vinculada con la ética. No puede ir separado de la ética, como cualquier otro instrumento. Si yo lo utilizo para prevenir accidentes, si yo lo utilizo para optimizar mi empresa, si yo lo utilizo para asegurar con respecto a lo que es la seguridad, la salud del trabajador, perfecto. Ahora, si yo lo utilizo como mecanismo para solapar discriminaciones, por ejemplo, se va a constatar y no está perfecto, y justamente por eso es el trabajo que hacemos muchas veces en derechos fundamentales, en inspección, donde hay que hacer un análisis exhaustivo de cada situación, y esto, que es bastante nuevo, es muy complicado de detectarlo, y no solo de detectarlo y de transmitirlo para que se entienda, no solo la empresa, sino también el trabajador. El trabajador que a veces naturaliza una situación que no tiene por qué naturalizar. A modo ilustrativo, ven las multas que se aplican en el reglamento de la Unión Europea. Vamos a adelantar un poquitito. Cuando yo digo que el trabajo dignifica y que las IA
y las nuevas tecnologías también tenemos que tener un poco de cuidado en su aplicación, es porque haciendo como que el ejercicio de que vemos que a veces en procesos de contratación o en procesos de desvinculación, lo que vemos es que arroja que determinados sectores de actividad o determinadas actividades se están contratando personas que son, un ejemplo muy grueso que no es así, pero para que lo comprendan, todos hombres de 45 años para abajo, blancos, por decirles algo, ¿ah? O todos mujeres, madres de familia, migrantes. Y eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Eso se está dando por algo. Y es ahí cuando el que aplica ese software o esos algoritmos o como sea, ese sistema que hace que agarra los currículos vitales y después selecciona, por ejemplo, ¿no? O que agarra los legajos de los trabajadores y después selecciona para ver quién queda y quién no se va, ¿no? ¿Quién es el responsable? Y ahí surgió, bueno, ¿quién es el responsable? ¿El que hizo el sistema, el que me lo vendió o el que lo aplica? Bueno, el que hizo el sistema capaz que lo hizo porque era el requerimiento del momento. El que lo vendió, lo vendía como le vende la computadora. Ahora, si la empresa lo aplica, surge esa situación, surge ese dato y no hace nada, a mí personalmente, y esto lo estoy hablando personalmente, no me queda ninguna duda que si un expediente mío lo voy a categorizar como responsable. Porque en realidad existe una responsabilidad, o por lo menos una advertencia de que se está dando esta situación. Si lo sigue aplicando, hay una responsabilidad. ¿Ah? Entonces, las tecnologías y la IA, si bien son instrumentos, si bien nos va a costar, si bien tienen cosas positivas que no las vamos a desconocer, también existe ese otro aspecto que va a ser fiscalizado, y va a ser fiscalizado de cerca, porque como es nuevo, primero hay que capacitar. Primero para el que lo aplica, para que no lo haga sin querer hacer el mal, por decirlo de alguna manera. Y también para el trabajador que sepa que eso no es natural y que una máquina, si bien es objetiva, está operada por personas. ¿Ah? Bueno, seguimos hablando de las políticas públicas y seguimos hablando de la ética. No hay cómo poder desarticular esa situación. No hay cómo. Es una herramienta, y a modo de conclusión, es una herramienta que tiene que estar bien empleada. ¿Ah? Es una herramienta que está bien en nuestro cometido como inspección, controlarla, vigilarla, aprender, capacitarnos en esto porque también somos nuevos, ¿ah? En este sentido, y poder capacitar al trabajador, a la empresa, como inspección. Las tripartitas son fundamentales espacios para poder compartir con todos los actores sociales y poder aprender entre todos cómo funciona esto. Y yo les diría, señores, que es sencillo, es ética, es tener ética, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. Para continuar, vamos a tener la oportunidad de escuchar vía conferencia nuevamente a la doctora Gina Magnolia Riaño, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. La doctora Riaño ha sido ministra de Trabajo y Seguridad Social de Colombia, ministra de Salud encargada, presidenta del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social, directora general de la Caja Nacional de Prevención Social, directora y secretaria general del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, y se ha desempeñado también como jueza de la República. Nació en Colombia, está casada y es madre de 2 hijos. Es docente, investigadora, ha ejercido como profesora de posgrado en diversas universidades del mundo, presidió en varias oportunidades la delegación colombiana ante la Conferencia Internacional de la OIT en Ginebra y participó activamente en conferencias dentro del Convenio de Protección de la Maternidad.
Así que ella expone a través de la conferencia que vamos a ver en pantallas sobre la estrategia iberoamericana de seguridad y salud en el trabajo para coordinar acciones y políticas en la región. Gracias por la introducción. Muy buenas tardes desde Madrid, la sede de la Secretaría General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Salud en el trabajo. Este organismo, como ustedes ya conocen, es un organismo de carácter iberoamericano al que pertenecen los 22 gobiernos de la Comunidad Iberoamericana, pero también 150 instituciones que gestionan regímenes obligatorios y complementarios de seguridad social en todos los ámbitos públicos y privados. La misión fundamental de la organización es promover el bienestar económico y social de los países iberoamericanos a través del fortalecimiento de los sistemas de seguridad social, de los sistemas de protección social, de la mejora de la gestión de los sistemas de seguridad social. Y para ello contamos con un plan estratégico con objetivos orientados a resultados de desarrollo, con indicadores que hemos alineado con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están, como bien lo decía la doctora María del Carmen Calle, están todos interrelacionados. Así que promovemos todos los 17 objetivos, pero trabajamos puntualmente en 7 de ellos que tienen que ver con la seguridad y con la protección social. Para esta organización, como saben, llevamos por mandato de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno temas muy relacionados con la salud y la seguridad social. Concretamente, la seguridad y salud en el trabajo con la tercera estrategia iberoamericana de seguridad y salud y con el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que tiende a busca proteger los derechos sociales de las personas migrantes. El mundo es una historia de migraciones y existen más de 370 millones de migrantes y en nuestra región por lo menos 40 millones de trabajadores se mueven de un país a otro para buscar mejores trabajos o mejor calidad de vida. Así que esta organización ejerce la secretaría técnica de este instrumento tan importante que promueve la igualdad de trato, que promueve también el reconocimiento de las prestaciones de las personas que contribuyen a la seguridad social en cualquiera de los países de la región. Ya ha estado suscrito por 15 países, ratificado por 12 países y de los 4 países de la región de la Comunidad Andina pertenecen a este convenio tan importante. A su vez estamos transitando 3 grandes transiciones también mencionadas en esta introducción, que son el envejecimiento de la población, que es un éxito civilizatorio, digo yo, que debe verse como un éxito y no como un problema, pero que va a generar muchas tensiones en los sistemas de salud, en los sistemas de seguridad social. En el 2050 se triplicarán las personas mayores en la región y tendremos que estar preparados para esta situación desde ahora, reconociendo una protección social y una seguridad social en todo el ciclo vital. También la transición ecológica, este cambio climático que tiene que ver mucho con la salud del planeta y la salud de las personas están interrelacionadas. Y la transición digital, esta transición tecnológica que nos está imponiendo a todos y sobre todo en la gestión de la seguridad social, retos y desafíos a cumplir. Así que muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible también y estas 3 transiciones van a tener que ser atendidos por los gobiernos y por las instituciones de seguridad social. Y en el tema de la seguridad social en concreto, la transversalidad de género ha sido una de nuestras propuestas desde el año 2014 porque fuera del impacto diferenciado que han sufrido las mujeres con ocasión de la pandemia por ser el 70% de las personas trabajadoras en el sector salud fueron las mayormente expuestas al riesgo del contagio y también las que tuvieron que abordar todos los cuidados no remunerados porque se cerraron las escuelas y los niños tuvieron que quedarse en casa y se cerraron también las residencias o los lugares donde las personas con discapacidad iban a ser atendidos. Así que estamos promoviendo que esta recuperación tenga una mirada en ese impacto diferenciado en las mujeres. Todavía 4 millones de mujeres latinoamericanas no regresan a sus lugares de trabajo. Ha descendido la tasa global de participación de las mujeres en el mercado laboral a un 46%.
y han sufrido mayormente los rigores de la informalidad, del desempleo. Se han cerrado 2,4 millones de pequeñas y medianas empresas que son el tejido productivo que sustenta la transformación productiva de nuestros países y que son emprendimientos de mujeres. Así que el objetivo de desarrollo número 5 se pone también muy presente en esta recuperación. Permito compartirles una pantalla sobre la presentación de esta tercera estrategia. Avanzar que hemos incorporado estos objetivos de desarrollo sostenible en todos nuestros objetivos estratégicos y fundamentalmente en el tema de la siniestralidad laboral, como ya se ha dicho en la parte introductoria. Cada año mueren casi 2 millones de personas a causa de lesiones o enfermedades del trabajo y ocurren 360 millones de accidentes no mortales, 160 millones de enfermedades relacionadas con el trabajo. Y hoy perderán su vida unas 6.000 personas por estas causas y alrededor de 860.000 sufrirán alguna lesión del trabajo. Esto sin tener en cuenta el subregistro que siempre tenemos en nuestra región y el bajo reporte en muchas ocasiones. Toda esta estadística se levanta sobre los trabajos también formales. Tenemos un subregistro muy fuerte en el trabajo informal y dado que el 61% de los trabajadores en la región son informales, tenemos que trabajar muchísimo en esta situación. En la región también de las Américas se estima que se producen anualmente 30 millones de accidentes de trabajo, 240.000 muertes, de esas 657 personas fallecidas en su puesto de trabajo cada día. Son cifras realmente muy desalentadoras, muy dicientes que deberían conmover a los decisores de política pública y a muchos de los gestores de las instituciones de seguridad social. Por cada 100.000 trabajadores, 11,1 accidentes mortales en la industria, 10,7 en la agricultura, 6,7, 6,9 en los servicios, que son sectores de alta productividad en la región. Por lo que el valor de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad Social debe ser su capacidad para situar a los agentes en las agendas políticas medidas concretas de ejecución e instrumentos de aplicación efectiva. Confiamos en la capacidad de nuestros gobiernos para reforzar los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y mejorar la conducción de estas políticas tan trascendentales para la ciudadanía. ¿Cuáles son las características de esta estrategia que ha sido aprobada por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y que ha sido reconocida en la última cumbre realizada en Andorra en el año 2021 como un modelo de innovación mundial? Primero que todo, el alineamiento con los desafíos y retos internacionales articulados en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se proponen objetivos realistas y posibilistas, medibles y específicos, pudiendo adaptarse en cada país según el desarrollo económico, social y según la propia implementación de estrategias nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Está elaborada sobre la base del tripartismo, pretendiendo diseñar un marco común y compartido, muy construido sobre la base del diálogo social que promovemos también desde este organismo internacional. Y debe constituirse como una contribución positiva a la seguridad y salud en el trabajo, a la calidad del empleo. Es decir, que trabajamos también porque más trabajadores informales y empresas, micro y pequeñas empresas informales se trasladen a la economía formal. Promueve también esta estrategia la integración progresiva de la prevención en la gestión empresarial y en las pequeñas y medianas empresas. Queremos contribuir a generar una cultura preventiva para evitar esta accidentalidad y para, por supuesto, disminuir estas cifras que hablamos al comienzo. Debemos tener en consideración especial a los colectivos más vulnerables, a los colectivos más sensibles. Ya sabemos que los trabajadores informales, que las mujeres, que los jóvenes pueden verse mayormente afectados. Y queremos contribuir a la superación de los riesgos generados con la pandemia y que han puesto de manifiesto las debilidades de los sistemas de seguridad social y ha generado nuevos riesgos a los que tenemos también que atender. Hemos incardinado también en la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo
todo lo que tiene que ver con la transversalidad de género, la infancia, en general el ciclo vital, teniendo en cuenta estas especiales colectivos de especial atención. Bien, la estrategia incorpora 14 objetivos y 89 metas planteadas. Están perfectamente coordinadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 de proteger los derechos laborales y promover un ambiente de trabajo seguro y protegido para todas las personas trabajadoras. Por supuesto que no puede haber un trabajo decente sin protección social, sin protección de la seguridad y salud en el trabajo. Y también promovemos el desarrollo de estrategias y planes de acción a nivel nacional, incorporando los nuevos retos y desafíos que se plantean en el campo de los procesos de cambio que estamos viviendo en la región. Bien, los objetivos de la estrategia que nos hemos propuesto son 19 objetivos, uno que tiene que ver con incentivar la cultura preventiva y el carácter estratégico de la prevención, desarrollar instrumentos específicos para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, en las nuevas formas de organización del trabajo. Hoy se impone el trabajo a tiempo parcial, el trabajo de plataformas, el freelance, en fin, nuevas formas de trabajo que todavía no conocemos. Se dice que el 50% de los trabajos de hoy será sustituido por máquinas y que todavía los trabajos en que contratarán las empresas del futuro no estamos preparados para ello. Tenemos también otro reto y desafío, y es que haya una coincidencia entre la formación profesional y los trabajadores que están buscando las empresas. Un tercer objetivo dirigido a incrementar el refuerzo para establecer sistemas fiables de notificación y registro de los accidentes de trabajo y la enfermedad profesional. Esto que adolecemos en muchas de las instituciones de la región, del bajo reporte, del bajo registro. Es un tema que debemos ir superando. Estamos apoyando a muchos de los países de la región en el perfeccionamiento y en la mejora de estos sistemas de reporte y de registro. El cuarto objetivo tiene que ver con fortalecer el compromiso en la lucha contra la informalidad. Creo que este es el objetivo a derrotar. Si en los países de la región logramos que más trabajadores pasen de la informalidad a formalidad, vamos a poder lograr que más personas se sientan cubiertas por un sistema de seguridad social y puedan tener acceso a las prestaciones en caso de un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o incluso de la invalidez. El objetivo número 5 tiene que ver con articular la promoción de la seguridad y salud en el trabajo con enfoque de género y la eliminación de cualquier forma de discriminación. Creo que ahora mismo el objetivo de desarrollo número 5 y que coincide con nuestro objetivo de la estrategia número 5 también, tiene que ver con dar cobertura a ese 51-52% de la población que la constituyen las mujeres, por haberse visto más afectadas por el desempleo, por la informalidad, que lo han estado siempre, por su falta de participación, porque están más responsables de los cuidados no remunerados y que no han sido ni compensados ni reconocidos por los sistemas de seguridad social. También el objetivo número 6 tiene que ver con desarrollar políticas específicas para los colectivos más sensibles, las personas con discapacidad, los trabajadores mayores y aquellas personas que requieren una atención especial. Impulsar la inserción de la seguridad y salud en el trabajo en las políticas educativas. Este es un objetivo que debe tener la mayor importancia, porque en la medida que podamos incorporar a la educación, a la básica o a la educación del bachillerato, tendremos trabajadores mejor formados y con una cultura preventiva más incorporada realmente. Fomentar la inclusión de las obligaciones recíprocas de las empresas de trabajadores a las negociaciones colectivas, que también tienen que ver con los convenios suscritos y ratificados por casi la mayoría de los países de la región de la OIT, y porque es un derecho, como lo ha dicho la directora, un derecho fundamental. También promover la responsabilidad solidaria del contratista principal y del subcontratista en las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, en todas aquellas cadenas productivas que a veces se pierde el conocimiento de quién contrata a qué trabajadores, poder ir generando esas responsabilidades solidarias a la hora de responder por un accidente o una enfermedad.
Reforzar el papel de la inspección en materia de prevención de riesgos laborales es importantísimo. No cumplimos en casi ninguno de los países los estándares de número de inspectores por empresas en los países y la formación de los inspectores debe ser fundamental y permanente. El objetivo número 12 tiene que ver con establecer mecanismos para garantizar la salud de los trabajadores y avanzar hacia modelos de empresas saludables. También promovemos este sello de empresa saludable en las empresas de la región y generar una concienciación entre los empresarios sobre la importancia que genera para la productividad y la mejora de la productividad las empresas saludables. Enriquecer los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo desde la perspectiva de la sostenibilidad, ¿sí? Es bien importante, está todo interrelacionado también con esta sostenibilidad ambiental. Y la implementación también es un objetivo del Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo con prioridad en el análisis del impacto de la COVID-19. De estos 19 objetivos, la organización ha establecido, se ha comprometido con 32 compromisos. Los objetivos de la estrategia son 14, las metas que nos hemos planteado son 89 y de esas 89 metas nos hemos comprometido desde la organización a abordar 32 en concreto. De estos 32 compromisos, las principales líneas de actuación tienen que ver con el establecimiento de protocolos y normas técnicas que estamos poniendo a disposición de todas las empresas, de las pequeñas y medianas empresas y que incluso con ocasión de la pandemia pudimos aportar de manera oportuna en el mes de mayo del 2020 con protocolos, por ejemplo, de bioseguridad para el trabajo, para las personas que se quedaron trabajando, como las personas de la agricultura, los trabajadores de la distribución y el comercio, los que se quedaron aún trabajando, incluso protocolos de bioseguridad para el teletrabajo, porque muchos millones de trabajadores salieron al teletrabajo sin apenas conocer cuáles eran ni identificar los riesgos a los que se iban a someter. También nos hemos comprometido a prestar asistencia técnica a los países miembros de la organización que así lo soliciten. Hemos puesto a disposición una metodología de evaluación para pequeñas y medianas empresas con enfoque en género y en colectivos sensibles. Y también estamos poniendo a disposición materiales formativos y divulgativos básicos y avanzados para que podamos contribuir a esa formación, a esa incorporación de una cultura de la seguridad social. Hemos realizado diversos seminarios web en diferentes materias. Nos faltaría hacer la contabilización como lo está haciendo el organismo andino de salud, que han sido muchísimos porque no solo los que se realizan desde la Secretaría General, sino de nuestros centros de acción regional, que contamos con 4 centros y 3 delegaciones a nivel de la región. También estamos aportando con el establecimiento, con los realización de diagnósticos situacionales, con la realización de encuestas de condiciones de trabajo, con el desarrollo y actualización de un sistema iberoamericano de medición de los registros y un análisis y evolución sobre la pandemia. Hemos elaborado muchos materiales didácticos y de sensibilización, también realizado análisis comparados, la compilación de las diferentes legislaciones nacionales que las van a poder encontrar en el Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo, que está alojado en nuestra página web, que lo llevamos, entre otras cosas, en convenio con la OIT, el Instituto de Seguridad y Salud y Higiene del Trabajo de España y la Universidad Pompeu Fabra. También estamos trabajando en fortalecer los órganos de inspección, vigilancia y control. Desde la organización hemos podido acompañar la formación de los inspectores de casi todos los países de la región, que recuerde Chile, Argentina, Colombia y varios países han recibido la formación en la inspección de trabajo para mejorar esas metodologías de inspección, vigilancia y control en materia de prevención de la accidentalidad y en materia de inspección y vigilancia. También en estos observatorios se encontrará el desarrollo de repositorios de documentación y datos de interés. En cuanto al desarrollo del sistema de armonización de datos en materia de
de Seguridad y Salud en el Trabajo y el análisis y evolución sobre el impacto de la COVID, decirles que desde la organización lanzamos 2 estrategias en mayo del 2020 para poder acompañar a las instituciones y fortalecer la respuesta frente a la crisis sanitaria, económica y social. Una estrategia basada en la recopilación de todas las medidas adoptadas por los gobiernos, porque todos los gobiernos de la región adoptaron medidas muy importantes para enfrentar esta situación de crisis sanitaria, mejorando la infraestructura de salud, pero también enfrentando la crisis económica a través de medidas como, por ejemplo, las rentas básicas o la sustitución de ingresos a los trabajadores y las familias. Se crearon nuevas prestaciones para las personas que no estaban afiliadas a los sistemas de seguridad social. Tenemos relevado realmente experiencias muy interesantes como la incorporación de mujeres a la seguridad social, de mujeres migrantes que no estaban afiliadas a la seguridad social para que tuvieran acceso a la prestación de los servicios de salud, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, y la prestación de servicios de salud para personas que, aunque no estuvieran afiliadas o contribuyendo al sistema, se le prestaron los servicios de salud. Igualmente aportamos diversos documentos técnicos, análisis desde la organización y pudimos también intercambiar experiencias, diálogos ministeriales para poder mejorar la respuesta frente a los ciudadanos. Esta es una crisis que ha generado la pandemia que debe, por supuesto, generar unas políticas públicas que refuercen los sistemas de seguridad social, que mejoren la financiación en los sistemas de salud y que pongan en el centro, como decía la directora del Organismo Andino de Salud, a la salud nuevamente, porque sin salud pues no puede haber desarrollo económico y social. Y para ello, desde la organización queremos seguir contribuyendo, no solamente desde la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino de nuestra línea de acción muy importante sobre la salud, la atención primaria en salud que estamos fortaleciendo a través de formación, asistencia técnica y la necesidad de que los países incorporen en las políticas públicas esta atención primaria. Hemos perdido, creo que hemos aprendido la lección y tenemos que volver a fortalecerlos, la atención primaria en salud, la educación, mejorar la financiación y sobre todo medir la calidad y la humanización de la salud. Acabamos de hacer la semana pasada un congreso iberoamericano sobre calidad y humanización de los servicios de salud. Para la organización es muy importante promover la calidad y la humanización, que son 2 conceptos que deben estar muy unidos. Los costos de la no calidad son muy altos y hay que medirlos. Estamos hablando en todas las áreas del mundo prácticamente de reconfigurar los pactos sociales, los contratos sociales, pero no puede haber un contrato social que no tenga como base el reforzamiento de los sistemas de seguridad social y de protección social. Por mi parte, nada más, quiero agradecer. Bueno, queremos contarles que nos habían enviado una presentación más extensa que con mucho gusto vamos a poner a disposición si nos escriben al correo electrónico, lo mismo que muchos de los documentos y protocolos que se fueron mencionados en la presentación están a disposición de ustedes, así que esperamos que los que estén interesados nos escriban. Y vamos a continuar con la última presentación de hoy. Luego vamos a continuar con un conversatorio con más invitados. Voy a invitar a pasar a Graciela Volpi. Graciela es médica con sólida trayectoria en gestión y liderazgo e innovación en salud digital. Es máster en salud digital por la Universidad Oberta Catalunya y magíster en dirección de empresas de salud, además de estar diplomada en gobernabilidad e innovación pública por la Universidad de Montevideo. Es fundadora y presidenta de la Sociedad Uruguaya de Salud Digital y participa activamente en redes internacionales vinculados a esta temática. Actualmente se desempeña como persona a cargo de la Comisión de Innovación, Empresas y Negocios de la Red Centroamericana de Informática en Salud. Ha liderado proyectos de transformación digital y telemedicina, promoviendo el uso de tecnologías para mejorar la calidad asistencial y fomentar la alfabetización digital en personas mayores.
Es conferencista y docente en temas vinculados a la salud digital, el liderazgo y la gestión sanitaria, participando en foros nacionales e internacionales. Bienvenida, Graciela. Adelante. Esto tiene que quedar más bajito que con Verónica. Bueno, sí, gracias. Me oyen todos bien, ¿verdad? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a Somos Uruguay, a la doctora Morín, a Mario, por invitarme a participar aquí. Y para mí es un placer estar aquí con ustedes hoy. Un poquito rompehielos, voy a hacer una pregunta y a ver si alguien, ¿quién acá conoce lo que es la telemedicina? ¿Sí? Bien, bien. Allá tengo unos seguidores que sé que la conocen. Bien. Y si les hablo de salud digital, ¿quiénes saben qué es? Ustedes sí, no me digan que no. Bien. Esta pregunta la hacía yo antes de la pandemia y esto es un poco como anécdota rompehielo para empezar con la presentación. Y realmente, antes de la pandemia, nadie levantaba la mano, incluso entre el personal de la salud, de qué es la telemedicina o la teleconsulta. Y sin embargo, la pandemia logró eso. Yo hoy desde mi área, más que nada, muy parecido a lo que habló Rosana y a lo que escuchamos de la doctora Bueno, pero tratando de dar el enfoque más sobre la salud, es lo que les voy a mostrar hoy. Un poco adaptándome también a lo que me había pedido Verónica que les contara. Entonces, hoy lo que les pongo acá es un poco qué oportunidades nos ofrece, y sí hay riesgos, como ya lo dijeron, pero también tenemos que ver cómo encaramos esos riesgos para que realmente nos sirvan para tomar mejores decisiones. Como dijimos, la pandemia aceleró todos los cambios que se vinieron. Vimos que teníamos que empezar nosotros en la salud, empezar a atender a los pacientes tratando de hacerles entender que no era saludable que concurrieran a los centros de salud. Y entonces ese cambio acelerado a la transformación digital, en este caso de la teleconsulta, fue lo que nos ayudó a atender a las personas sin necesidad que concurran a los centros de salud y así poder cuidar mejor de ellos. Pero eso también trajo el auge del teletrabajo. ¿Cuánta gente dejó de trabajar durante 2 años en la oficina? Aunque después de que pudieron empezar a reintegrarse, ¿cuánta gente más optó por continuar trabajando en forma de teletrabajo o en forma híbrida, donde concurren alguna vez a la semana a sus oficinas, pero continúan trabajando desde su casa? Todo esto trajo esta creciente preocupación también por la salud mental y el bienestar, porque realmente se demostró que el trabajar en casa está muy bueno, pero también tiene sus inconvenientes. No solo el que se para y se olvidó que no tenía pantalón puesto cuando se para en el medio de la llamada. Tiene sus inconvenientes y los estamos notando mucho ahora. Los que trabajamos en la salud los vemos claramente, sobre todo en la atención a lo que tiene que ver con la salud mental y el bienestar. Y también la digitalización es una parte actualmente central de los entornos laborales. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan 8 horas de lunes a viernes están más de 40 horas frente a pantallas. Y a eso agreguémosle el tiempo que están con sus celulares y que llegan a casa y se enchufan a la tele. Entonces, el tiempo que se pasa en pantalla es mucho. Todas estas nuevas formas de trabajo que les decía, como el híbrido, el teletrabajo, se está viendo, como yo les conté recién, un aumento de enfermedades que tienen que ver con el estrés y la fatiga, y esto lleva a que está bueno emplear estas herramientas digitales para pensar un poco más en la salud ocupacional. Y a propósito, que no les conté, la salud digital es algo tan simple como usar las tecnologías para mejorar la salud de las personas. Y ¿qué pasó? Que en un momento era telemedicina, pero ya la telemedicina no alcanzó para que las nuevas tecnologías se iban agregando, pudieran entrar en ese nombre, y fue apareciendo la realidad virtual, las aplicaciones, la inteligencia artificial, fueron agregándose
tecnologías que ya no se podían englobar bajo un término como era telemedicina. Así que está la gran estrella como la salud digital, en donde agrupamos todas esas tecnologías que nos permiten ayudar a mejorar la salud de las personas. Y ahí está incluida la historia clínica electrónica, que seguramente todos ustedes tienen una historia electrónica en su celular donde pueden acceder a sus datos. Bien, entonces, antes el foco estaba más que nada puesto en los riesgos físicos y en la prevención de accidentes. Sigue estando el foco en eso, por supuesto, pero ahora se apunta a elementos como la ergometría digital, que es el empleo de las tecnologías para ver cómo afecta en el lugar de trabajo a una persona el empleo de tecnologías. Por ejemplo, la postura que tiene frente a la computadora o cuando hace un esfuerzo. Ahora les voy a poner algunos ejemplos. También nos estamos ocupando más de la salud mental. Y esto es fundamental porque en todos los niveles y en todas las edades se está viendo que son afectados. Y esto lleva a la necesidad de este bienestar integral. ¿Cuáles son los retos entonces que nos ponen las tecnologías? La sobrecarga de información, porque estamos recopilando una gran cantidad de datos que tenemos que ver qué empleo le damos. No podemos juntar datos porque sí y no saber cómo usarlos. Después hay una hiperconectividad de toda esta gente que está todo el día conectado a una computadora, ya sea por trabajo, a veces vuelve a casa y sigue trabajando, y esto hace que se esfume un poco que la gente ya llega un momento que no sabe si está en el trabajo o cuándo es el momento del descanso, y esto podría ayudar mucho, teniéndolo en cuenta en los trabajos, sobre todo cuando se trabaja con mucha computadora, en hacer esas pausas, y hay herramientas que nos ayudan a ver cómo se pueden lograr esas pausas que permitan que la gente no esté tantas horas frente a una computadora. Entonces, computadoras o videoconferencias, pero todo lo que implica estar en línea. Estas pausas son fundamentales y les voy a poner algún ejemplo, pero tienen que ayudar a que la gente se desconecte un poco, porque todo esto ayuda, colabora a aumentar el estrés, a que el descanso no sea tan bueno. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Como hay algunos puntos que se repiten, voy a ir más rápido en algunas cosas que ya hablamos. Rosana lo mencionó, las desigualdades digitales. No todo el mundo tiene el mismo nivel de alfabetización digital. Entonces, tenemos que hacer que las herramientas que preparemos podamos hacer la educación necesaria a cada persona según su nivel de alfabetización digital. No podemos hacer que estas herramientas aumenten la brecha digital. Entonces, la única forma es preparar una educación acorde a las personas con las que estamos trabajando. Y hay nuevas oportunidades, porque esta digitalización, que ahora les voy a explicar un poquito mejor las definiciones, permiten una detección temprana de muchas cosas. Por ejemplo, podemos prevenir una mala postura en el trabajo, la forma en que un funcionario, un operario hace fuerza incorrectamente cuando tiene que cargar peso. Todo eso lo podemos trabajar y prevenir. Se pueden hacer intervenciones personalizadas, ayudando a que se adecúe al lugar de trabajo, al puesto de trabajo a una persona determinada. Y todo esto lo podemos hacer empleando esos datos que venimos recabando. Y eso es lo más interesante, porque esta prevención basada en datos nos va a dar una información muy, muy útil. Entonces yo había puesto, sin saber que ella también hablaba de qué es la inteligencia artificial, son sistemas que analizan datos y aprenden a tomar decisiones o a hacer recomendaciones. Para mí, una forma más sencilla es decir que son sistemas que aprenden de los datos que le aportamos para ayudar a decidir o actuar. Es impresionante, ¿no? Porque estos sistemas aprenden de los datos que le damos, pero a su vez aprenden de sus propios errores para no volver a repetirlos. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso con una sola vez de ponernos a un error? A veces nos cuesta, por eso está el refrán del que el hombre tropieza 2 veces con la misma piedra. Bueno, pero la inteligencia artificial tiene esa habilidad y la tenemos que usar para nuestro beneficio. ¿Cómo es? Y porque el tema hoy es digitalización, inteligencia artificial, esto requiere de una transformación digital. ¿Y cómo vamos a hacer ese proceso a nivel laboral? Convirtiendo, como dice ahí, un proceso
que antes era manual o analógico, en un proceso que lo está gestionando la tecnología digital. Y el objetivo que tiene es hacerlo más eficiente, más seguro, más trazable y más accesible. ¿Qué implica entonces digitalizar los procesos? Mucho de lo que ya se ha hablado, reemplazar el papel por herramientas digitales, automatizar pasos repetidos, registros de análisis de datos en el tiempo, integrar diferentes áreas y sistemas en los diferentes lugares de trabajo y mejorar la comunicación entre las personas y con todo lo que vamos a ir recopilando entre datos y lo que nos aportan los funcionarios, también vamos a hacer mejor toma de decisiones. La digitalización de los procesos, acá les puse algún ejemplo. Algoritmos que monitorean, y esto es más enfocado a la salud, que es en lo que yo puedo recomendarles más, monitorean señales fisiológicas, como el estrés o la fatiga. Pueden detectar determinados sensores, la frecuencia cardíaca o el sueño, chatbot de soporte emocional, predicción de ausentismo o burnout, aplicaciones que dan un feedback sobre la postura y pausas activas. Entonces, ya se estuvo hablando también de esto. ¿Quién no pensó en enfrentarse algún día a esta situación? O a esta, o a esta. Está ese miedo. Y yo lo que les voy a mencionar rápidamente hoy es el estudio que hizo la OIT, que lo viene haciendo desde el año 2023 y lo volvió a repetir este año, para que tengamos una base de conocimiento al respecto. Pero la OIT habla de la inteligencia artificial generativa. Por eso creo importante nombrarles que está diseñada para crear nuevos contenidos que imitan la creatividad humana. Utiliza modelos entrenados con grandes cantidades de datos y de esa forma va generando nuevo conocimiento que se va creando a partir de los datos que se van generando una y otra vez. Pero nunca se olviden, por ahora sigue pasando que el que ingresa estos grandes datos seguimos siendo los humanos. Por supuesto que nombran que hay un riesgo de profundizar la desigualdad, y un poco ya lo mencionó Rosana y se los comenté recién, es importante capacitar sin aumentar esta brecha. La IA-GEM podría aumentar las desigualdades, sobre todo entre los trabajadores formales e informales. Los formales tienen más riesgo de sufrir con la digitalización. Los países ricos tienen más riesgo. Ahora les voy a mostrar los resultados. Y a su vez las mujeres tenemos más riesgo. La limitación, obviamente, es la falta de infraestructura y de habilidades digitales. Y esto es lo que nosotros tenemos que evitar que suceda. Hay riesgo, por supuesto, y hay oportunidades. Una oportunidad, por ejemplo, que una persona que su lugar de trabajo se digitalizó tiene más tiempo, porque su función se reduce a menos tiempo del que antes ocupaba. Entonces tiene la opción de decir qué hace con ese tiempo, o estudia alguna cosa, o hace algo que le guste más de su propio lugar de trabajo. También se puede ver esta digitalización como que se estandariza o se reduce la autonomía laboral. Y eso depende de los altos mandos y es lo que tenemos que evitar. La forma en que se implementa la digitalización y cómo se pone en marcha es fundamental para evitar que esto pase. Hay implicancias, como dice, para la salud laboral. El empleo de datos es lo que nos ayuda, pero hay ocupaciones más expuestas, como son las tareas administrativas. Hay que saber que el empleo de la digitalización no es neutra. Siempre va a haber gente que pueda estar afectada en forma positiva o negativa. Y eso depende de las personas. Y no tenemos que olvidarnos de este dato. Y esto, que no se ve tan bien, les pido disculpas, pero les voy contando, es muy poco lo que voy a decir. Lo que hizo la OIT fue dividir en 4 gradientes, que son los lugares de trabajo que corren riesgo o que están más expuestos a digitalización en esos puestos de trabajo.
Ellos dividieron 4, gradiente 1, 2, 3 y 4. El 1 es el que tiene menos exposición a la digitalización. Entonces son trabajos que no corren riesgo. El 4 es el que tiene más exposición. Después definieron una categoría mínima y otra nula que ni las ponen en el estudio. Entonces, el cuadrante que ven arriba a la izquierda, vean, el gradiente 1 es el azul, el celeste es el 2, el rojo es el 4. Y ellos lo que ven es que casi una cuarta parte de los trabajos en todo el mundo tienen riesgo están expuestos a la digitalización. Eso es la franja que está arriba de todo. Pero a su vez, los que sufrimos más riesgo, la segunda franja es mujeres, la tercera en cada cuadro es hombres. Entonces, fíjense que la roja del medio casi siempre es la más grande. Las mujeres estamos más expuestas a la digitalización de nuestros lugares de trabajo. Y a su vez, si miran el segundo cuadro, es los países de altos ingresos, fíjense en el cuadro del medio qué grande que es la franja roja. Y es que en los países de altos ingresos, las mujeres expuestas son mucho más que en los hombres. Y eso, el último de todos, son países de bajos ingresos. Fíjense cómo se equipara hombres y mujeres en el riesgo o la exposición a la digitalización de sus lugares de trabajo. O sea que esto tiene que ver con el sexo y tiene que ver con el nivel de ingresos del país. Y son cosas que está bueno saberlas para ver cómo nosotros podemos influir positivamente. La conclusión es que pocos empleos presentan actualmente un riesgo de automatización total. Solo hay 3,3% del empleo mundial que entra en la categoría 4, en el gradiente 4. Y el mayor riesgo de ahí son las tareas administrativas, como les decía. Entonces, volviendo, y espero que con esto les quede un poquito más claro qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, de digitalización y a lo que se refiere con la inteligencia artificial generativa, la OIT. ¿Cómo está cambiando? Bueno, podemos hacer identificación temprana de riesgos, podemos automatizar reportes, podemos hacer una vigilancia inteligente de nuestros trabajadores, prevenir el burnout o los accidentes y promover el bienestar desde la digitalización. No cambió. Haciendo una prevención proactiva, obteniendo datos en tiempo real, que eso es lo que nos permiten los datos que vamos recabando ya, hacer intervenciones personalizadas adecuadas a la persona que tenemos enfrente o al puesto laboral que tenemos enfrente y mejorar el clima laboral. Algunos ejemplos, el uso de usables o wearables que detectan, por ejemplo, la fatiga en conductores. Hay lugares que han puesto ya conductores que detectan que están con sueño y se activa una alarma que hace que se detenga a descansar, por ejemplo, algoritmos que anticipan enfermedades ocupacionales, sensores en zonas peligrosas de fábricas. También hay uniformes que se les pueden poner sensores, por ejemplo, cuando el trabajador hace un mal esfuerzo lumbar y avisa, alerta de que se está empleando mal la fuerza o alerta que tiene que dejar la pantalla para hacer una pausa. Plataformas de e-learning personalizadas para la prevención, aplicaciones de mindfulness integradas a la rutina laboral. Ya hay muchas empresas que tienen espacios para, sobre todo las que emplean mucha tecnología, espacios para jugar al ping-pong o una mesa de... o ponen incluso lugares para hacer meditación un rato en lugares individualizados. Y con estas decisiones de quién va a emplear esto, los hacen los trabajadores de la seguridad y la salud en el trabajo. O sea, no es que esto venga a sustituir al personal de SST, sino que ellos deciden cuáles van a ser las herramientas más prácticas para cada lugar. Beneficios: mejora la prevención, más eficiencia en los equipos de seguridad y salud en el trabajo, personalizar las intervenciones, mejorar el bienestar general y obtener datos en tiempo real que después nos ayuden a tomar mejores decisiones. Riesgos, como ya lo dijo la compañera hace un ratito, si los sesgos en los algoritmos hay que tener mucho cuidado, que los datos que recabamos no se empleen para invadir la privacidad, que no se excluyan a los trabajadores no alfabetizados, porque sí se puede hacer
obvio que si hay gente que no quiere aprender o no le interesa o le parece que no va a poder, es decisión de cada uno, pero sí tener en cuenta el nivel que la zona geográfica, el poder adquisitivo o educacional de una persona no haga que lo excluyan del lugar de trabajo que estaba desempeñando. Dependencia excesiva de la tecnología y el uso de datos con fines que no sean transparentes. Todos estos son riesgos y son desafíos éticos que hay que considerar y cuidar. Para avanzar se necesita, como también mencionaba Rosana, un gobierno que sepa cómo aplicar la tecnología y que regule esta aplicación. La formación de competencias digitales, que ya lo mencionamos, la participación de los trabajadores en el diseño de estas herramientas. ¿Quién es mejor que las personas que están trabajando en ese puesto para decirnos cómo se pueden aplicar y cuáles herramientas? Y la evaluación del impacto real en la salud. Hay actores claves como los profesionales de SST que actúan como mediadores, líderes, impulsores responsables y los trabajadores que son una parte activa y a su vez dentro de los líderes ellos, los técnicos y de todo el equipo de salud laboral son puentes entre las tecnologías y las personas, se ayudan a ir incorporando herramientas de forma progresiva y ética, promueven la inclusión digital capacitando a la gente y también esos datos que van obteniendo les permiten medir los resultados que se ajusten a lo que buscan y de poder ir haciendo cambios si son necesarios. El futuro que nosotros imaginamos son espacios laborales que cuiden proactivamente la salud de sus trabajadores, que usen la tecnología sin perder el enfoque humano, que se adapten al trabajador y no que el trabajador deba adaptarse al lugar y que las decisiones sean centradas en los datos y en las personas. Por eso el informe, y ya estamos terminando, lo que recomienda es expandir la infraestructura digital, capacitar en forma masiva, habilidades básicas y aplicadas, diseñar políticas públicas y también incorporar estos enfoques diferenciales en una estrategia de adopción tecnológica. A mí me gustó del informe de la OIT este año que termina diciendo que el diálogo social y las consultas en el lugar de trabajo son necesarios para que el desarrollo y la integración de herramientas de IAGEM redunden en mejores condiciones de trabajo y en mayor productividad. Y no se olviden de que el ser humano y la participación humana todavía sigue siendo fundamental en todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Volpi. Siempre es un placer escucharla. Y vamos a pasar ahora a la última parte de esta tarde que estamos compartiendo de aprendizaje e intercambio. Vamos a dar la bienvenida al ingeniero Roberto Churra. Es ingeniero tecnológico, prevencionista y actualmente se desempeña como coordinador de área en el Departamento de Administración de Riesgos del Banco de Seguros del Estado. Desde su rol, lidera equipos técnicos en la evaluación y gestión de riesgos laborales, riesgos patrimoniales y de riesgo operativo del negocio, desarrollando estrategias de prevención y medidas de control que buscan reducir la siniestralidad, proteger los activos asegurados y mejorar la cultura de seguridad en diversos sectores. Su experiencia en prevención de riesgos lo posiciona como un referente en la implementación de políticas integrales de seguridad. Bienvenido, Roberto. Roberto va a integrar el panel de expertos que para cerrar este encuentro vamos a dar paso al conversatorio. Va a estar moderado por Leticia Viva. Así que Leticia, te damos la bienvenida. Leticia es una profesional con amplia experiencia en comunicación estratégica, gestión de proyectos y relacionamiento institucional. Ha liderado iniciativas en el ámbito público y privado, destacándose por su capacidad para articular equipos, promover alianzas y generar impacto social y organizacional. Ha trabajado en el desarrollo de estrategias de posicionamiento, organización de eventos de alto nivel y construcción de redes colaborativas en distintos sectores. Es reconocida por su enfoque humano, su visión estratégica y su compromiso con el fortalecimiento de los vínculos entre las personas, las organizaciones y la comunidad. Leticia, además, es directora de CREAR Comunicaciones, presente en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Es la directora ejecutiva de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas y de Red Empresas Inclusivas, tanto en Argentina como en Uruguay.
Impulsa proyectos vinculados al bienestar, la innovación social y el liderazgo femenino, siendo referente en espacios de diálogo y transformación. Los invitamos también a acercar preguntas para el panel a través de nuestros asistentes. Y Leticia, adelante. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar en esta actividad, agradecer a Mario Lev y a todo el equipo de Somos Uruguay por hacerlo posible y también desde la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas a Verónica para convocarnos. Es un placer darles la bienvenida a este panel con un tema que nos interpela profundamente. Cómo la inteligencia artificial y la digitalización están transformando la seguridad y la salud en el trabajo. Hoy nos acompañan referentes que nos van a ayudar a pensar estos desafíos, oportunidades desde miradas complementarias y vamos a conversar sobre las transformaciones que ya están ocurriendo y las que vienen. Entonces les propongo que abramos este espacio como una conversación abierta donde podamos aprender, inspirarnos y llevarnos ideas accionables. Para comenzar voy a hacer un par de preguntas como para que cada uno de los panelistas por allí nos pueda acompañar. Voy a empezar con Roberto y por allí preguntarte, desde tu experiencia desde el Banco de Seguros del Estado, ¿cómo está impactando la digitalización en los sistemas de prevención de riesgos laborales y cuáles son las herramientas o procesos que más han evolucionado? Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. A nivel del banco, iniciamos un proceso de digitalización. Desde 2019 comenzamos con un sistema de promoción de la prevención en el cual habilitamos una encuesta tipo checklist para que cada empresa que aporta a través de ADT-BPS, y Contratación de Seguro de Accidente de Trabajo, pueda hacer su propia autoevaluación de riesgos. Por el hecho de participar en esa evaluación de riesgos, tiene una pequeña bonificación que es pequeña, es un 3% del premio con tope de 10 UR. Lo interesante es que luego eso se procesa internamente y con un algoritmo allá diseñado por actuaría técnica, la empresa que para una misma rama de actividad destaca del resto de las otras, tiene una bonificación adicional que puede llegar hasta un 15% del premio para una gran empresa o hasta un 30% del premio para una pyme. Ese sistema aplica durante un año esa bonificación, al año otra vez se repite el ciclo. A nivel interno también estamos desarrollando en estos momentos el poder digitalizar para los evaluadores de riesgo, tanto de riesgo del trabajo como de riesgos patrimoniales, un software que nos permita que el técnico evaluador vaya haciendo un check mientras va haciendo la recorrida y que al final de la misma ya el propio sistema nos puede enviar a Casa Central el informe completo como para ya ser supervisado y generado la acción correspondiente. Esto va a cortar tiempos y nos va a servir para también generar un isotipo de informes y también de isotipo de calidad, ¿no? Y a nivel general, cuando uno evalúa riesgos, va viendo que hay una evolución favorable en este sentido. Lo hemos visto cuando estábamos saliendo de pandemia, se decía, bueno, una exposición alta al anhídrido carbónico es que hay mucha gente y por tanto hay que renovar el aire. Y uno veía en cadenas grandes de supermercados, por ejemplo, que estaba a la vista la medición a tiempo real de la concentración de CO2 y automáticamente se inyectaba aire fresco. Y ahí estás viendo una evolución de una protección colectiva aplicada, esta tecnología aplicada, ¿no? Ahora, uno se propuso, muy buenas exposiciones que tuvieron aquí las doctoras, y uno, claro, ve todo esto con cierta incertidumbre, decir, bueno, pero pará, la inteligencia artificial y la robótica, primero la revolución industrial se llevó la fuerza de trabajo bruta, digamos, y eso la máquina. Luego ahora la robótica o la inteligencia artificial, no solo el trabajo fino, manual, sino también el trabajo mental, puede ser la flauta. Y entras a ver, bueno, y decís, bueno, de acá a 10 años, ¿qué puestos de trabajo o profesiones van a ser sustituidas? Muchas. Y no me encontré en la lista. Entonces pregunté, ¿y el especialista, el evaluador de riesgos, el técnico prevencionista, el ingeniero prevencionista, el licenciado en CISO? Me dice, no está. Entonces no sé si la IA me tomó cariño y me dijo eso para no preocuparme. Pero lo que decía es, no, al revés, con los avances de IA se va a potenciar todo el control de riesgos. Y un poco lo que decía la doctora, vos vas a tener programas predictivos para el control del riesgo, vas a tener
portables o variables que te van a decir si el equipo de protección personal fue usado o no fue usado. Pero aquí también está el tema de la carga de datos que ha sido importante, ¿no? Porque ya hay programas hechos por institutos biomecánicos que te dicen, bueno, vos cargas un video nomás del puesto de trabajo y te dice, bueno, qué riesgo ergonómico van a tener, qué pausas tienen que hacer los trabajadores para cada puesto. Todo muy lindo, pero tiene que ver con la carga primero, ¿tá? Si vos cargas pocos datos, vas a tener un sesgo que te va a generar malos resultados. Por ejemplo, hoy día vos tenés que la principal generación de enfermedades profesionales son los trabajos manuales de frigorífico, ¿tá? Los movimientos repetitivos de posturas forzadas. Pero si vos tomás un programa de estos y lo cargás solamente con datos de gente joven, te va a marcar pausas de trabajo de recuperación que si vos pones a una persona de mayor edad o con alguna prevalencia, se va a lastimar igual, se va a dañar igual. Por eso es muy importante para los equipos de seguridad y salud que implementen inteligencia artificial el cuidado en la carga de datos. También en los cuidados lo que es qué riesgo puede haber de implementación de todo esto, ¿no? Entonces, primero como que estaba el médico por un lado y el prevencionista por otro, después vieron, no, hay que trabajar en conjunto, se crearon los equipos de salud. Cuando son muchos trabajadores, también la ley dice, bueno, se suma el psicólogo laboral, pero ahora con todo esto nuevo va a haber que sumar a alguien de servicios digitales, alguien de sistemas, porque para poder evaluar si esta guía aplicada tiene errores o no, precisamos lo que decía, la alfabetización digital de ese equipo de seguridad y salud o que se suma un experto en un tema. Justamente para poder detectar esos sesgos o para poder detectar en una auditoría errores. Yo les comentaba antes de arrancar, se me rompió el celular, me conseguí uno que tiene ahora inteligencia artificial, te vienen todos con esto. Divino. En Banco de Seguros usamos Outlook como correo institucional. Tiene cargado el Outlook. ¿Qué me pasó? Recibía los correos sin problema, enviaba mensajes sin problema. En determinado momento, en la computadora me desaparecían correos. Correos importantes me desaparecían. No estaban, digo, yo no los borré, estaban casi eliminados. Me pasó eso con el tiempo. No era permanente, pero me pasaba eso. Hablé con sistemas, me decían, no, fíjate si hay alguna regla ahí, de cuando tomás licencia, que vos podés cargar una regla. Eliminé todas las reglas que había, cada tanto me seguía pasando lo mismo. Digo, no estoy loco, pero me desaparecen correos importantes. Llegué al punto de decirle a la computadora, ¿sos vos o soy yo? Porque realmente me estaba pasando eso. Digo, resultó que el teléfono, con esa inteligencia artificial, tenía un botoncito que te cargaba los correos que entendía importantes a una carpeta de destacados, de prioritarios. Y el correo institucional, que no tiene esa versión, lo que hacía era, esos prioritarios los sacaba de la bandeja de entrada y los tiraba para elementos eliminados. Entonces, hasta no darme cuenta de eso, me pasó esa situación. Bueno, eso llevado, eso pequeño, ¿no? Tragicómico, llevado a un problema de comunicación de IA en una empresa puede ser importante. Por eso, en la auditoría o en la evaluación de riesgos que hace el equipo de seguridad y salud, tiene que integrar ahora lo que es los fallos que pueda tener esa IA, ya sea por problemas de sesgo, poder identificarlos, problemas de comunicación, que te puede llevar un problema en el proceso que te lleva a un accidente. También lo que decían aquí las doctoras, el tema de el riesgo psicosocial, porque me siento en Gran Hermano, me están, las 8 horas de trabajo, 10 horas me están mirando por todos lados. Si está capacitado las personas para que entiendan por qué es que se está mirando, y temas de ciberseguridad, de que justamente esté protegido la red de la empresa de ataques exteriores. Te agregaría que se está viendo también en empresas hoy día el hecho de planes de continuidad del negocio, en el cual estaría bueno que también incurrieran en eso los equipos de seguridad y salud para que frente a una contingencia pueda seguir operando. Hoy día una contingencia va a estar a futuro todo está digitalizado, todo en la nube. Bueno, ¿qué pasa si hay un riesgo en ese sentido, no? Que también el plan de continuidad contemple esa parte. Creo que me extendí un poquito, perdón. Y, Rosana, para complementar un poco lo que decía el doctor también, ahí retomando lo que habías compartido hoy, ¿se prevé desde el Ministerio el tema de la suplantación de la inteligencia artificial a los empleados?
cómo se va a reducir con la inteligencia artificial. Sé que desde el Ministerio de Trabajo están trabajando muchísimo lo que es capacitación a nuevas tecnologías, pero de acá a largo plazo, porque en Uruguay demora un poco más en llegar lo que pasa en otros países, ¿cómo ven desde el Ministerio de Trabajo, cómo van a trabajar esto nuevo que se está desarrollando y que ya hoy lo tenemos en todas las organizaciones? Bueno, siguiendo un poquito la línea de que veníamos hablando, la normativa ya prevé, si bien no tenía el título de IA porque no existía, pero ya si vamos, por ejemplo, al decreto 127, que es de 2014, ya se hablaba de riesgos físicos y psicosociales. Y esto son instrumentos de nuevas tecnologías que pueden afectar estos riesgos. La normativa ya lo prevé ya. Sí coincido que capaz, insisto, en la capacitación de los técnicos que hacen de la prevención con respecto a estas situaciones que antes no existían. Eso sí, pero no es que existan vacíos legales en ese sentido. Ya se prevía que tenía que haber un comité de seguridad y salud, que deberían de prever, que deberían reunirse, que deberían de reunirse de forma bipartita entre los trabajadores y los empleadores, que es el ámbito natural, que tiene que existir un seguimiento. Eso ya está previsto. Esto es algo más que surgió por el avance de las situaciones, pero en realidad acá todo lleva a que capaz que lo que haga falta sí es la capacitación en estas nuevas tecnologías. En la parte normativa ya está prevista, ya está detectada, y es como decía, incluso en situaciones que nosotros vemos en los expedientes, por ejemplo, de acoso, ¿no? Ustedes miran acoso laboral, ¿no? Cuando hablamos de acoso sexual laboral, también cómo podemos ver donde se sirve de estas nuevas tecnologías para justamente acosar. Y es muy solapado, porque cuando decimos, bueno, existen cámaras, ¿dónde están las cámaras? Bueno, los decretos ya disponen dónde tienen que estar las cámaras, dónde se puede tener cámaras, ¿no es verdad? Y cuando dicen, no, pero lo que pasa es que me siento observado todo el momento, aunque la cámara está donde puede estar. Y es como decía, sí, es como que todo totalmente, es como que el control excesivo a veces que se realiza en algunos sectores. Y esto impacta en el tema mental de las personas. Cuando hablamos también de, que yo insisto mucho esto en inspección, que cuando se hace la ponderación de los accidentes laborales, de la muerte en los accidentes laborales, no se está teniendo en cuenta la muerte que sucede por situaciones psicológicas a través de los suicidios. Y los suicidios, si bien pueden tener, por supuesto que yo no soy experta en la materia, debe de tener alguna base o alguna cosa, pero a veces se detona con situaciones laborales y la gente se quita la vida y no está como que contemplada en ese sentido. Y no deja ser también una situación laboral donde una persona pierde la vida por relaciones laborales. Ahora, con respecto a la normativa, ya prevé. Insisto, sí, en ayornar las capacitaciones de las personas que están vinculadas justamente al control, nos incluimos, al control de la seguridad de la salud y sobre todo en la primera fase, ¿no? El control que tiene que hacer dentro de la empresa, que es donde debería de controlarse, detectarse, prevenirse y solucionarse, que no llegue a nosotros. Eso es lo ideal. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con la doctora Volpi para hablar un poco de lo que tiene que ver con innovación y salud. ¿Qué tipos de innovaciones digitales basadas en inteligencia artificial están marcando un antes y un después? ¿Y cómo impactan estas herramientas en el vínculo entre las personas y su bienestar laboral? Innovaciones en salud a nivel mundial, ¿te menciono o decís específicamente? Sí, y bueno, esa es la idea, de que traigamos a Uruguay todas esas innovaciones
tecnológicas que nos permitan mejorar la salud. Por poner un ejemplo, acá en Uruguay ya se está usando por ejemplo, el fibroscopio, la pastilla que se puede tomar y que es una cámara que va sacando fotos y en lugar de pasar por la fibrogastroscopía o la fibrocolonoscopía. Ya eso está, obviamente que es algo que todavía hay que pagar y más difícil de acceder para el público general, pero se está usando. Y después se usa mucho en Uruguay, por ejemplo, concretamente para aterrizarnos acá en nuestro país, la lectura de imágenes por lo que es la teleimagenología. Por ejemplo, las placas, las anatomías patológicas, que pueden ser leídas a distancia por un patólogo o un radiólogo y informarse a distancia. Y eso se empezó a emplear, pero lo importante de esto es que la inteligencia artificial puede emplear esa información que se va cargando con los especialistas y que ya haya lectura. Lo podemos hacer cargando un resultado del laboratorio en ChatGPT o un electrocardiograma y nos lo lee la inteligencia artificial y nos da un estimado de los resultados y qué podría implicar en el caso de cada persona. Otros ejemplos para darte, pensando, por ejemplo, el usar dispositivos que permitan el control de la ingesta de medicamentos, el control en la farmacia, por ejemplo, de las mutualistas, con las recetas digitales, permite que ya se pueda tener qué paciente está juntando la medicación, está yendo todos los meses a buscar la medicación y si esto no lo hace, poder comunicarse con el paciente para ver que no está cumpliendo la medicación como debe. Se puede emplear sensores en el domicilio para adultos mayores que permitan programarlos con alarmas que nos dejen ver que los programamos con alertas si la glicemia está muy alta o muy baja, si la presión subió o bajó mucho y que haya un médico que tenga esos datos y que pueda comunicarse. Y después esa información que sea subida a la historia clínica del paciente y que ya un médico pueda tenerla o incluso pueden ser, y esos mismos datos, que es el gran problema que en realidad tenemos ahora, que se está recabando una gran cantidad de datos que todavía no se sabe bien cómo usarlos, pero la idea es que esos datos sirvan para mejorar la salud de las personas, para poder tomar hacer esas predicciones que ayuden a mejorar a ese individuo, a su familia o al resto de los pacientes. Esos son algunos ejemplos, hay muchos. Roberto, para ir redondeando, vamos a hacer una pregunta más a cada uno. Si hay alguna pregunta del público también por ahí la acercan, pero desde tu perspectiva, ¿cuál es el rol que juegan las políticas públicas o las regulaciones en este nuevo escenario? No, y sin duda son relevantes, ¿no? Porque ¿quién te fija el fiel de la balanza? Digamos, para todo lo que estábamos hablando, desde programas que te pueden tirar un sesgo, de cómo contratar a la gente o no contratarla, digo, ahí creo que el rol del Estado y de políticas públicas es relevante para poder fijar un marco regulatorio donde las empresas puedan moverse libremente, ¿tá? Pero que tengan en cuenta también al individuo, a las personas, porque tú fíjate que si no hay cierto marco regulatorio, en un futuro, capaz que no muy lejano, pero de repente un evento como este sería con un expositor con inteligencia artificial, con panelistas de inteligencia artificial que seguramente puedan responder o repreguntar o más que nosotros, con asistentes que sean avatares y que estén en sus casas el público mirando otras cosas, y cuando de noche dicen, bueno, hacemos un resumen ejecutivo de 3 minutos del evento de tarde. Entonces, como que la inteligencia artificial, yo entiendo que sirve en la medida que ayuda al ser humano, pero si ya pasa a eliminarlo, a sustituirlo totalmente, ahí está el tema, ¿no? Creo que debe haber el Estado, y creo que también
un poco los estados también están en pañales o viendo cómo viene la mano, estamos todos como expectantes con algo nuevo, pero necesariamente me parece que debería haber un cierto marco regulatorio, como lo ha habido hasta ahora, en esto nuevo también, para que la inteligencia artificial sea una ayuda al individuo, no una sustitución por sí nomás. En ese sentido le veo un rol importante que tiene que asumir el Estado, ¿no? Para ese marco, para que te puedas mover en tu libertad, pero dentro de ciertas reglas macro, por ahí me parece. Rosana, ¿ahí cuáles crees que son los mayores beneficios de la inteligencia artificial y qué capacidades o perfiles profesionales se están volviendo más necesarios con estas transformaciones? Bueno, en realidad la inteligencia artificial es como te decía, los beneficios son, lo que hemos visto es sobre todo el prevenir accidentes, el hacer también de ambientes laborales más sanos, en el sentido de que, por ejemplo, se puede detectar a priori situaciones donde pueden estar siendo afectadas la salud de los trabajadores, ya sea por un tema del aire que se respira, el polvo, los contaminantes que pueden existir en el ambiente, y que se detecta a priori y con información en el momento, ¿no? Real. Se puede evacuar. También, por ejemplo, la inteligencia artificial es como, ponía el ejemplo, me acuerdo que en una tripartita de un sector que yo estaba bastante reacia con el tema de la tecnología, porque ya veía que se iba a armar un lío bárbaro, porque iban a sacar un montón de trabajadores, y me convenció. Porque me decía, la inteligencia artificial tiene cosas buenas, doctora, y me puso unos cuantos ejemplos que en realidad tenía razón. Me puso el ejemplo que les puse de las cajas donde podían detectar dónde estaba, no exponía al trabajador al riesgo de que se le derrumbaran las cajas, que se lo detectaban enseguida, no estaban en el depósito polvoriento. Y fíjese, dice, también a nivel comercial, porque si a nosotros nos va bien, le va bien a los trabajadores, y es real. Decía, póngase, vio las promociones de 3 alfajores y pago 2. Bueno, usted no está comiendo alfajores vencidos, me decía. Usted está comiendo alfajores que todavía tienen una vida útil. Pero con la inteligencia artificial detectamos que según el volumen de venta que tenemos, si seguimos así, se van a desperdiciar un montón de alfajores. Y usted no los va a comer más barato. Y tiene razón, digo, tampoco podemos ser tan reacios a los cambios. Existe un montón de elementos que ayudan. Sí tenemos que tener la precaución, es como decía él, de no deshumanizar a la raza humana. Que en definitiva siempre las decisiones las tomemos nosotros, y ese es el factor riesgoso, ¿no? Y que cuando las decisiones las tomamos nosotros a través de la inteligencia artificial, esta sea usada en una forma que no sea para algunos, sino que sea la posibilidad de poder acceder. Solo se puede con la capacitación, con la educación, que sea parte de la educación, y no de los que ya nacen y se van a criar con la inteligencia artificial, porque mucha gente que va a vivir va a tener una vida larga y tener que convivir con la inteligencia artificial porque llegó y para quedarse. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente evitar el vértigo que provoca a veces esas situaciones, ¿no? Que cuando dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y no hay normativa, no hay, porque los principios están, la normativa está. Lo que tenemos que es aplicarla a esto nuevo que va a incorporar las relaciones laborales. Y nada más. Que sí tiene muchas cosas buenas. En la medicina, sin lugar a duda. Y en el ambiente y en lo laboral también. Pero tiene que ser controlada. Porque es un poco más complicado, como lo nuevo que es, de poder detectarla. De poder detectar un acoso, de poder detectar cuando se están despidiendo personas porque realmente se están detectando que están quedando viejas y se cansan más, porque así le da los signos vitales a la inteligencia artificial. Entonces, ¿hasta dónde eso no es discriminar? Eso es lo que tenemos que acompasar, y eso es lo que nos hace justamente irreemplazables como humanos.
porque los humanos tenemos que ser irreemplazables, no podemos ser reemplazados por inteligencia artificial. Entonces, es que nosotros las podamos controlar y como algo nuevo que es y como algo nuevo que vino para quedarse, incorporarse a todas nuestras relaciones como seres humanos, y entre ellos a la laboral, que es una de las más importantes después de la familia, de las convenciones, la concepción que tengamos, es que ese tipo de herramientas, porque yo nunca dejo de decir que son herramientas, ¿no? Puedan siempre estar acompasadas con la ética, con el control, ¿no? Y cuando vemos que eso genera una situación de discriminación, de acoso, por ejemplo, si vemos que van como decía yo, van a despedir un montón de gente, ver qué se puede hacer. ¿Esta gente puede ser reemplazada? No. Esta gente hay que capacitarla para que pueda emplear. Gracias. Y ahí para cerrar, Graciela, tomando las palabras de Rosana de humanizar, ¿cómo podemos garantizar que la tecnología complemente y no deshumanice el cuidado de la salud en el entorno laboral? Bueno, yo creo que somos nosotros los que hacemos eso, que siempre teniendo en cuenta que el humano es el que maneja la tecnología y la tenemos que usar de esa forma. Es un poco más de lo que se ha dicho acá. Hay que saber cómo usarla, cómo emplearla y tener en cuenta que, primero, va a haber siempre resistencia al empleo de la tecnología. Como todo cambio, lleva una resistencia, pero tenemos que saber cómo gestionarla, no enojarnos, eso va a pasar, pero también tenemos que tener en cuenta que las personas somos los que vamos a controlar los datos. Yo, como ser humano, individuo, soy dueña de mis datos y yo decido cómo los van a usar los demás. Y bueno, cada uno ser consciente de eso y defender sus propios derechos y los que hacen las regulaciones, las normas, los que generan la gobernanza, también saber dónde está el límite de mi trabajo y donde terminan mis derechos y empiezan los del otro. Y creo que si todos cuidamos eso, no tenemos por qué perder la parte humana. Bueno, un panel muy rico, da para seguir conversando mucho más. No sé si hay alguna pregunta de los asistentes que por ahí nos quieran acercar. ¿No? Bueno, gracias Roberto, gracias Graciela, gracias Rosana. Hoy confirmamos que no se trata solo de adoptar tecnologías, sino de reimaginar el trabajo con inteligencia, con conciencia, con diálogo y con decisiones que pongan a las personas en el centro. Así que muchas gracias por acompañarnos.